Proverbios 5. Advertencia contra el adulterio. Este es un gran capítulo, que trata con un tema delicado con valentía y con gran franqueza. J. Campbell Morgan. A. La advertencia contra el adulterio. 1:1-2. La llamada a la atención. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo. Y tus labios conserven la ciencia. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Como anteriormente, Salomón sabía que su instrucción sería muy útil cuando se le prestaba atención y oído. Los maestros deben hacer lo que puedan para ganar y mantener la atención de sus alumnos. Y, en este capítulo, la sabiduría es una advertencia de hombre a hombre para evitar las relaciones con mujeres descuidadas, un tema que es bastante común en la literatura de sabiduría del antiguo Cercano Oriente. Ross. B. Para que guardes consejo, Salomón quería que su hijo se aferrara a la discreción y guardara el consejo. La idea es que el hijo comenzó en estas cosas, pero debe enfrentar el desafío de permanecer en ellas durante toda la vida. Y, si alguna vez ganamos discreción, es difícil de preservar. Esto es especialmente cierto con respecto a los asuntos sexuales descritos en este capítulo. Los corazones de muchos hombres no son mejores que los guisos y los prostíbulos, por motivos de base y pensamientos bestiales y lujurias que se amontonan y pululan allí, como las moscas de Egipto. 2:3. El encanto de la mujer inmoral. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Esto explica la razón por la cual era importante que el hijo se aferrara a la discreción y el conocimiento. Estas cosas serían probadas por las tentaciones de una mujer extraña. La miel es dulce y el aceite es agradable, y estos representan las tentaciones de la inmoralidad. B. Los labios de la mujer extraña. El fraseo de Salomón es poético y poderoso. Las figuras de los labios y la boca. Se refieren a las palabras que una mujer extraña puede usar en sus seducciones y en sus seductores besos. Y los primeros pasos hacia asociaciones inmorales casi siempre se hacen por lo que se dice o se comunica. Esto habla de la gran necesidad de hombres y mujeres a proteger su discurso y comunicación con el sexo opuesto. 2. Aceite. El delicioso aceite simboliza la alegría, Isaías 6:3, y la prosperidad, Deuteronomía 33 horas y 24 minutos, y su ausencia indica pena o humillación, Joel 1:10. Walchi. C. De la mujer extraña, Salomón se centró aquí en la mujer extraña. Pero no fue porque pensara que los hombres son siempre morales y que son principalmente las mujeres las inmorales, las que seducen y corrompen a los hombres morales. Salomón, el autor de Cantar de Cantares, fue demasiado sabio y astuto en los métodos de romance y sexualidad para creer esto. Salomón se enfocó en la mujer extraña porque le escribió esto a su hijo, Proverbios 5:1, y sintió que este era su mayor y más cercano peligro moral. Y, en otras circunstancias, podría haber advertido contra un hombre extraño, y los principios de seducción que advirtió pueden aplicarse libremente a mujeres u hombres. 2. Mujer extraña. La adúltera del V3 es literalmente la otra mujer, es decir, alguien que no es la esposa del hombre. Garrett. De miel, aceite. En los días de Salomón, algunas mujeres tenían la capacidad de atraer a los hombres con la dulzura de la miel y el placer del aceite. Operando fuera del pacto de matrimonio, algunas de esas mujeres usaron esa habilidad para su propio beneficio. Podían obtener algo emocional, algo material, algo sensual, algo romántico u otras ganancias potenciales. Estas mujeres eran un peligro contra el cual advertirnos. Y nuestro día es como el de Salomón, o quizás peor. La cultura occidental moderna está saturada de imágenes de mujeres seductoras y su uso de la tentación para obtener cosas que les resultan dulces y agradables. 3:4-7. El peligro de la mujer inmoral. Más su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol.
Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Además su fin es amargo como el ajenjo. La miel es dulce, pero el ajenjo es amargo. La dulzura en el encanto de la mujer inmoral se vuelve amarga, y su dulzura suave como el aceite se vuelve aguda como una espada de dos filos. Y es un cambio de la miel al ajenjo, de la suavidad del aceite al filo de una espada, del camino de la vida al camino de la muerte. Morgan. 2. La imagen de la espada de dos filos. Literalmente una espada con más de una boca significa que un enlace con esta mujer trae dolor y destrucción. Ross. B. Sus pies descienden a la muerte. El camino de la mujer inmoral conduce a la muerte. Ella promete agregar vida, pero termina llevándosela. El hombre sabio reflexionará sobre su camino de vida. C. Sus caminos son inestables. La decisión de atraer a otro a la inmoralidad no es una decisión tomada por una persona estable que desea lo mejor para sí misma o para el atraído. Los que son llevados a la inmoralidad a menudo sienten que conocen los motivos de su compañera en el pecado, pero Salomón correctamente observó que no los conoce. Si la inmoralidad sexual es deseada por un impulso percibido como amor, la madurez y la estabilidad dirían, si realmente amara a esta persona, no actuaría en contra de su interés y el mío. Rechazaré esta inmoralidad porque, de hecho, la amo y expresaré mi amor solo de maneras que honran a Dios y a su pueblo. Si la inmoralidad sexual es deseada por el deseo de placer o aventura, la madurez y la estabilidad dirían, mi deseo de placer y aventura no debe reinar en mi vida. Cualquiera que sea el bien que pueda pensar que vendrá de esto, no traerá nada bueno. D. Ahora pues, hijos, oídme. Sentimos la naturaleza seria del llamado de Salomón. Quizás él entendió como el adulterio trajo el desastre a su padre, el rey David, 2 Salomón 11. 4, 8 a 14, la ruina del adulterio trae. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, como aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado. En medio de la sociedad y de la congregación. Aleja de ella tu camino. Salomón no aconsejó a su hijo que permaneciera en la presencia de la mujer extraña y pusiera a prueba su capacidad para resistir sus seducciones. La mejor defensa fue la distancia, ni siquiera acercarse a la puerta de su casa. Y el apóstol Pablo escribiría mucho más tarde, huye también de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22. Cuanto más tiempo permanece en presencia de tal incentivo al mal, peor se vuelve el peligro. 2. Debemos alejarnos de ella no solo en presencia, sino también en corazón y mente. Debemos dejar de lado la pornografía y las tentaciones comunes a nuestros días y trabajar para tener una mentalidad puesta en las cosas anteriores. Colosenses 3:1-2, Filipenses 4:8. 3. El Nuevo Testamento hace eco de este consejo práctico, aunque aparentemente no heroico. 2 Timoteo 2:22, Mateo 5:28, 29, lo que podría significar, en términos de decisión detallada, por ejemplo, cambia tu trabajo, cambia tu periódico, rompe con ese grupo de amigos, punto. Kidner. 4. Sí, el hipócrita, que externamente se abstiene de los pecados graves, pero interiormente consciente, en su corazón y fantasía, suponiéndose a sí mismo con ellos y deseando hacer lo que hacen. Esto es adulterio mental, esto es maldad contemplativa. Seguramente como un hombre puede morir de una hemorragia interna, así puede ser condenado por estas emanaciones internas de lujuria y concupiscencia, si no lamentado y mortificado.
V. El que quisiera ser quemado debe temer al fuego. El que no quiere oír la campana, no debe entrometerse con la soga. Tra. B. Para que no des a los extraños tu honor. Salomón describirá muchas cosas que se pierden a través de la inmoralidad sexual, y él comenzó con el honor. Existe un sentido de honor válido que el que se mantiene puro puede tener. Y las personas que cometen pecados sexuales piensan que sus problemas están resueltos. Ella me entiende mucho mejor que mi esposa. Y que la vida mejorará cada vez más. Pero la desobediencia a las leyes de Dios siempre trae consecuencias tristes y los pecadores finalmente pagan muy caros sus breves momentos de placer. Wiersbe. C. Y tus años al cruel. El adulterio y la inmoralidad sexual arruinan vidas. El mandato de Dios de que nuestras relaciones sexuales permanezcan solo en el pacto del matrimonio no fue dado para quitarle a nuestra vida disfrute, sino para aumentarlo. D. No sea que extraños se sacien de tu fuerza. En el mundo moderno, muchos hombres saben lo que es perder su riqueza a causa del adulterio. Y el castigo autoinfligido de involucrarse con la esposa impura es tan malo como si los foráneos saquearan la casa. Ver Proverbios 1, 10-14, Salmos 109, 11b. Aunque la inmoralidad sexual de hoy en día puede no conducir a la esclavitud, todavía conduce a pensión alimenticia, manutención de menores, hogares rotos, heridos, celos, personas solitarias y enfermedades venéreas. Walchi. 2. Este pecado es un purgatorio para el bolsillo, aunque un paraíso para los deseos. 3. Y gimas al final. El luto de que aquí se habla es del tipo más excesivo. La palabra Naam se aplica a menudo al gruñido de un león y al ronco murmullo incesante del mar. Clarke. 4. Al final, el joven soñó o se deleitó en un desenfrenado coqueteo que esperaba encontrar placer, pero cuando la lámpara, al final, comenzó a brillar, vio la podredumbre en sus huesos, la inmundicia en su carne, dolores y penas y tristezas, como consecuencia necesaria del pecado. Wiersbe. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, la inmoralidad sexual conduce a la enfermedad y al colapso de la salud. Incluso el estrés de vivir una vida doble y engañosa es suficiente para quitar la salud. Y, consumido por esas enfermedades múltiples que las lujurias sucias y desordenadas traen sobre el cuerpo, del cual los médicos dan un catálogo muy grande y triste, y los cuerpos de muchos adúlteros dan plena prueba. Paul. 2. El objetivo de estos versículos es claro: el precio de la infidelidad puede ser alto. Para todo para lo que uno trabaja, posición, poder, prosperidad, se puede perder ya sea a través de las demandas avaras de la mujer o del clamor por la restitución de la comunidad. Ross. F. Como aborrecí el consejo. Un gran precio de la inmoralidad sexual es el arrepentimiento. Cuando vemos cuán vacías son las promesas del pecado y cuán grande es el precio por esos pecados, una profunda tristeza y arrepentimiento es una respuesta lógica. Muchos hombres y mujeres, caídos en la trampa de la inmoralidad sexual, se han preguntado: ¿cómo terminé aquí? ¿Cómo pude ser tan necio? ¿Cómo pude renunciar a tanto por tan poco? Y Matthew Paul pensó que estas no eran palabras sinceras de arrepentimiento, que no son las palabras de un verdadero penitente que está de luto y se aparta de su pecado, sino solo de un hombre afligido por los tristes efectos de sus placenteras concupiscencias y atormentado con el horror de su propia conciencia culpable. 2. John Trapp pensó que podría describir un verdadero arrepentimiento: oh, qué miserable, qué bestia, qué demonio enloquecido fui yo, tan lamentablemente desperdiciando la grasa y la médula de mi querido y precioso tiempo, la flor de mi edad, la fuerza de mi cuerpo, el vigor de mi espíritu, la totalidad de mi estado, en placeres pecaminosos y delicias sensuales. He aquí, hay una especie de arrepentimiento que, aunque tarde, si fuera verdad, sería aceptado. G. En medio de la sociedad y de la congregación. Lo que el adúltero pensó que permanecería en secreto quedó expuesto. Él entró en su pensamiento de pecado, nadie lo descubrirá jamás. Cuando fue expuesto en medio de la sociedad,
Su necedad, traición y falta de autocontrol fueron todas públicas. Y yo, que diseñé y esperaba disfrutar de mis deseos con el secreto y la impunidad, ahora soy un ejemplo público y un espectáculo vergonzoso para todos los hombres, en la congregación de Israel, donde me enseñaron mejores cosas, y donde tales acciones son más infames y odiosas. Paul. 2. Ninguna persona inmunda puede tener ninguna seguridad de que su pecado siempre se mantendrá en secreto. No en esta vida. El Señor a menudo ha traído tales a veces por el terror de la conciencia, a veces por el frenesí a ese paso, que ellos mismos han sido los que proclaman su propia suciedad secreta. Ve, encuentra satisfacción en tu propia esposa. 1. 15 a 19. La provisión de Dios en el matrimonio. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Bebe el agua de tu misma cisterna. Salomón le recordó a su hijo que Dios había provisto a su esposa para sus necesidades sexuales. En lugar de descuidar lo que Dios había dado, debería renovar su gratitud y enfocarse en lo que Dios ha bendecido. Y agua, en el V15, como en Cantar de Cantares 5.1, significa apagar la sed sexual. Satisfacer el impulso sexual se compara con ingerir alimentos sólidos en Proverbios 30 horas y 20 minutos y agua y alimentos en Proverbios 9:17. Walchi. 2. La lujuria hace que el corazón se acalore y tenga sed. Dios, pues, envía hombres a este pozo, a esta cisterna. 3. Sé satisfecho con tu propia esposa, y deja que la esposa vea que ella da reverencia a su esposo, y lo pone en tentación por falta de atención o falta de amabilidad para buscar en otra parte lo que él tiene derecho a esperar, pero no puede encontrar, en casa. Clarke. Ve, y los raudales de tu propio pozo. La provisión de Dios para la necesidad sexual se encuentra en el lecho matrimonial, que es puro ante Él. Hebreos 13:4. Es como un manantial puro y fresco, raudal. Aunque algunos no están satisfechos con lo que Dios ofrece en el matrimonio, esa insatisfacción es más un reflejo de ellos que de su cónyuge. Y, antigua o moderna, una cultura sobresexualizada promueve la idea de que la satisfacción sexual es principalmente una sensación física. Mientras que solo un necio negaría los placeres físicos del sexo, una mente más madura ve que la intimidad, la revelación abierta, sin obstáculos, la recepción y el intercambio de uno mismo con la pareja es también una gran recompensa en una relación sexual. Cuando el sexo se reserva para los límites bíblicos del matrimonio a través de los años y décadas, dice: estoy aquí para ti, y tú estás aquí para mí. Yo soy de mi amado y él es mío. Te conozco mejor que nadie y aún te amo. Me conoces mejor que nadie y aún me amas. Nuestros hijos y nuestra vida hogareña están protegidos y son seguros. No somos esclavos de nuestros deseos sexuales, vivimos por principios más grandes que nuestros impulsos sexuales. Permaneceremos juntos y nos apoyaremos mutuamente a medida que envejecemos. 2. Individualmente y mucho más colectivamente, estos son beneficios mucho mayores que la experiencia del orgasmo. Este es un sexo con significado, no solo placer. El mundo, la carne y el diablo hacen un trabajo magistral al venderle a la humanidad la mentira de que el sexo enfocado solo en el placer es mayor de lo que Dios promete en obediencia a su plan, sexo con significado. 3. La estricta fidelidad no es un aislamiento empobrecedor de tal matrimonio. La bendición fluye en las personas y las influencias de una verdadera familia. Kidner. C. Se derramarán tus fuentes por las calles, aquí la imagen cambia, y la idea es que el hijo de Salomón debe considerar su actividad sexual como un suministro de agua vivificante que debe establecerse en el canal correcto. Es para la satisfacción de su esposa, y no para los extraños contigo.
Y diferentes intérpretes adoptan enfoques diferentes a esta imagen tanto de la cisterna como de las fuentes, dispersas en el exterior. Algunos lo toman como una imagen de tener hijos fuera del matrimonio o ideas similares. El mejor enfoque parece ser un contraste entre lo privado y lo público. Dios quería que el sexo fuera disfrutado y celebrado en la intimidad del matrimonio, no en el ámbito público o incluso comercial. 2. Sean para ti solo. El modo yusivo en Sean para ti continúa el llamado a encontrar las fuentes del placer sexual desde la privacidad del matrimonio, no desde los manantiales de la chusma común. La privacidad del amor conyugal se destaca solo por ti mismo. Walkie. 3. Lo que está en cuestión es propiedad privada contra propiedad común. Las imágenes de una cisterna o fuente se usan para una esposa. Véase el Cantar de los Cantares 4:15, porque ella, como el agua, satisface los deseos. Los canales de agua en la calle significarían el contacto sexual con una mujer lasciva. Ross. 4. Salomón compara disfrutar del amor conyugal y beber agua pura de un pozo nuevo, pero cometer un pecado sexual es como beber agua contaminada de la alcantarilla. Cometer pecado sexual es verter este hermoso río en las calles y las plazas públicas. ¡Qué desperdicio! Wiersbe. D. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Salomón hace alusión al plan de Dios para el matrimonio, incluso si él mismo no lo siguió, Reyes 11:3. Lo mejor de Dios para la humanidad es que un hombre se case con una esposa en su juventud y que se alegre con ella, por el resto de sus días. Las circunstancias de la vida dictan que habrá muchas maneras diferentes de vivir esto, pero cuando un hombre se casa con una mujer en su juventud, lo mejor de Dios es que se regocije en ella hasta que la muerte los separe. Y la exhortación a alegrarse con la esposa de su juventud significa que hay un elemento de elección involucrado. Hay momentos en que un esposo o esposa necesita elegir alegrarse en su cónyuge. Nuestros afectos se ven mucho más afectados de lo que la gente piensa por el lugar en el que elegimos enfocarlos. 2. No tenemos registro de que Salomón cometió adulterio, según la definición técnica de ese pecado. Las 700 esposas y 300 concubinas de Salomón, Reyes 11:3, eran todas compañeras legales. Sin embargo, obviamente no cumplió con el plan de Dios para que un hombre se casara con una mujer y encontrara satisfacción en la esposa de su juventud. Salomón escribió sobre este ideal en el Cantar de los Cantares, pero nunca lo disfrutó o solo lo hizo durante un tiempo relativamente breve. El fracaso de Salomón en esta área muestra que, si un hombre no está satisfecho con una mujer, la esposa de su juventud, entonces no estará satisfecho con 1000 mujeres. Si un hombre no está satisfecho con la esposa de su juventud, la culpa casi siempre recae sobre él y no sobre la esposa. 3. El sentido común diría que tales breves relaciones con extraños no dan tiempo a la intimidad. Eso requiere un vínculo de por vida con la esposa de la juventud. Ross. 4. El adúltero mira cómo el río se convierte en alcantarilla, pero el fiel esposo ve el agua convertirse en vino. Wiersbe. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Nuevamente, se señala que Dios ha provisto un lugar para que un hombre satisfaga sus necesidades sexuales, en el matrimonio, con la esposa de su juventud. Es fácil sentir que la satisfacción sexual real debe encontrarse fuera del matrimonio, pero esto es una ilusión y un engaño. Y es muy importante ver el deleite sexual en el matrimonio como dado por Dios. Y la historia confirma que cuando el matrimonio se considera principalmente como un arreglo comercial, no solo se malinterpreta la bondad de Dios, sino que la pasión humana busca, véase el versículo 20, otras salidas. Kidner. 2. Dios creó el sexo no solo para la reproducción sino también para el disfrute, y no puso el muro de matrimonio alrededor del sexo para robarnos el placer, sino para aumentar el placer y protegerlo. Wiersbe. Y en su amor recréate siempre. El fraseo aquí implica que hay un elemento de elección involucrado. Solemos pensar que estar extasiado con su amor es algo que le puede suceder a una persona desde la fuerza mística del amor. Sin embargo, amamos lo que elegimos para poner nuestros afectos y un marido puede elegir ser extasiado con amor hacia su esposa,
incluso si tienen miedo de que el amor haya disminuido o haya muerto. Y Krikriat, el marido debe ser cautivado por el amor de su esposa. La palabra saga significa un paso asombroso y aquí expresa la alegría estática de un amante, cautivado. Incluso puede sugerir estar intoxicado siempre con su amor. Ross. 2. El énfasis está en lo singular, de una mujer para un hombre. Aunque hay pensamiento de que Salomón se alejó de este ideal, un Reyes 11:3, al menos en algún momento de su vida reconoció el valor de este. El hombre sensual puede encontrar una satisfacción de su esposa que ninguna otra mujer puede darle. Aquí el matrimonio se piensa completamente monógamo. Walkie. 3. La esposa de Ezequiel fue el deleite de sus ojos. Él tomó la complacencia singular en su compañía. Esta alegría conyugal es el fruto del amor, que, por lo tanto, recomienda a todos los hombres casados, en las siguientes palabras. Trap. 2. 20-23. El destino del hombre dado al adulterio. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección. Y errará por lo inmenso de su locura. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Salomón acaba de describir cómo Dios se ocupó de las necesidades sexuales de un esposo en el matrimonio. Siendo ese el caso, no tiene sentido que un hombre caiga en la trampa de la mujer ajena. Él no debería caer en su trampa o su abrazo. Y, en vista de la mejor forma de felicidad conyugal con la esposa bendita, la relación con la esposa impúdica es absurda. Walkie. B. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Este es un recordatorio importante para cualquier hombre pasando por la tentación de una mujer ajena. Es de naturaleza humana pensar que tal pecado puede ser excusado si nunca se hace público. A menudo pensamos que el pecado puede ser excusado si no se descubre, y muchos han sido tentados excepcionalmente por lo que creen que es una oportunidad libre de riesgo. Salomón nos recuerda con razón que Dios ve todos nuestros caminos, y ante él ningún pecado está oculto. Dios reflexiona sobre todos sus caminos. Y, aquí, como en todas partes, la sabiduría consiste en reconocer que la vida humana está siempre bajo la observación, y dentro del gobierno, de Jehová. Morgan. 2. Los caminos del hombre, las idas, versión King James, o caminos, estándar revisado, versión estándar revisada, 21b, son literalmente las vagones, pistas hechas por el uso constante. Un término cotidiano mejor sería hábitos. Kidner. C. Y retenido será con las cuerdas de su pecado, el pecado sexual, especialmente el quebrantamiento del pacto matrimonial es un pecado que atrapa y destruye. Trae muerte, no vida, morirá por falta de corrección. Es el cuidado y la compasión de Dios que nos da su instrucción para nuestra conducta y expresión sexual. Y, con las cuerdas de su pecado, la mayoría de las personas que siguen placeres ilícitos, piensan que pueden renunciar a ellos cuando lo deseen, pero el pecado que se repite se vuelve costumbre. La costumbre pronto engendra el hábito, y el hábito al final asume la forma de necesidad. El hombre se ata con sus propias cuerdas, y así es llevado cautivo por el diablo a su voluntad. Clarke. 2. La ocupación de por vida del hombre impío es torcer las cuerdas del pecado. Todos sus pecados son como tantos hilos de los cuales se pueden hacer cuerdas. Sus pensamientos y su imaginación son una gran materia prima, y mientras piensa en el mal, mientras que él inventa la transgresión, mientras que él desea la inmundicia, mientras que, con la cabeza, la mano y el corazón persigue con entusiasmo a la travesura, entonces está retorciendo cada vez más las cuerdas del pecado que más tarde lo atarán. Spurgeon. 3. En otras palabras, si el joven no es cautivado por su esposa, sino que se deja cautivar por una extraña en actos pecaminosos, entonces sus propias iniquidades lo cautivarán, y él será llevado a la ruina. Ross. 4. Morirá, se refiere a la muerte eterna en oposición a la vida eterna de los justos.
no meramente a una muerte prematura, ver V11 o muerte clínica. Walkie. V. Por lo inmenso de su locura, oh, qué locos son aquellos que se despojaron de una habitación en esa ciudad de perlas por unas cuantas delicias sucias y placeres carnales. Trap.